¿Qué pasaría si te dijera que a pesar de todo el bombo sobre la impresión 3D multicolor, multimaterial y multitool, solo estamos rascando la superficie de lo que realmente es posible? Después de todo, estos días parece una conclusión anticipada que la impresión con múltiples herramientas, múltiples boquillas y múltiples materiales es el camino del futuro. Quiero decir, solo en los últimos años hemos visto cada vez más y más empresas presentar una gama de diferentes soluciones para aprovechar los innumerables beneficios que pueden ofrecer múltiples boquillas o herramientas. Pero hasta ahora, la mayoría de estas ventajas han sido relativamente superficiales. Sin juego de palabras, cosas como ahorro de material al no tener que purgar colores o cambios de color más rápidos, o en el mejor de los casos, la capacidad de imprimir con dos materiales totalmente diferentes que tienen dos temperaturas de impresión y características de flujo totalmente diferentes. Y aunque eso puede no sonarte tan superficial, en este video vamos a explorar una de las posibilidades más innovadoras, experimentales y emocionantes desbloqueadas por la impresión con múltiples herramientas y múltiples boquillas. La capacidad de imprimir diferentes partes de tus objetos, no solo con diferentes colores o materiales, sino también con tamaños de boquilla completamente diferentes. ¿Por qué esto resulta interesante? Bueno, durante los últimos meses he estado trabajando duro soñando y probando varias aplicaciones prácticas y reales para esta tecnología. En este video estoy muy emocionado de mostrarte al fin lo que funcionó. Lo que no. Y así es como se prepara la impresión 3D para ser mejor, más rápida y económica en el futuro. Adelante. Primero, hablemos de cómo es posible este tipo de impresión 3D, porque como mencioné antes, esto sigue siendo algo muy nuevo en la vanguardia de la impresión 3D para consumidores. Y como siempre, si no te importan las mecánicas reales de qué impresoras pueden y no pueden hacer esto y cómo hacer que realmente lo hagan, entonces puedes usar los capítulos a continuación para saltar adelante y ver los casos de uso reales y ejemplos. Bien, primero hablemos de hardware. Aunque ahora hay un número creciente de impresoras en el mercado con múltiples boquillas, sistemas IDEX, sistemas INDEX e incluso un creciente número de proyectos de cambio de herramientas realmente asombrosos que puedes construir, la mayoría de estas soluciones aún no admiten tener múltiples tamaños de boquilla en la misma impresión, aparte de la Prusa XL. E incluso allí dan la advertencia de que esta es una funcionalidad avanzada y muy experimental. De todos modos, eso es solo el hardware. Sí, puedes construir tu propio cambiador de sigilo y ponerle boquillas de diferentes tamaños, pero incluso si lo haces, todavía vas a estar un poco limitado por el software. En el lado del corte, esto todavía es muy experimental y requerirá algunos ajustes manuales, al menos por ahora. Tomemos por ejemplo OrcaSlacer, que es mi cortador favorito personal. Aunque puedes seleccionar diferentes cabezales de impresión para las paredes, el relleno sólido o el relleno escaso, y puedes asignar un tamaño de boquilla diferente a cada uno de los diferentes cabezales de impresión para tu impresora, estás limitado por el hecho de que esos tamaños de boquilla no se toman en cuenta realmente al cortar. En otras palabras, mientras que las primeras aplicaciones que voy a demostrar en un segundo ya son posibles en OrcaSlacer, algunas de ellas aún no lo son. Pero al cambiar al cortador oficial para la Prusa XL y honestamente, probablemente el mejor cortador que existe para los cambiadores de herramientas en general, Prusa Slicer, la situación es un poco mejor. Pero de nuevo, como el documento de ayuda de Prusa es muy claro en afirmar, no puedo enfatizar esto lo suficiente, especialmente cuando entramos en algunos de los ejemplos de calidad de impresión real. Esto todavía se considera avanzado y experimental y los errores aún necesitan ser resueltos. Aquí deberás ajustar nuevamente el tamaño de la boquilla para cada extrusor. Pero como descubrí, eso no es suficiente para cambiar realmente los anchos de línea porque todavía están dictados por los ajustes en la pestaña avanzada. Afortunadamente, Prusa ahora tiene una casilla para calcular automáticamente los anchos de extrusión.
Si no marcas esto, incluso si cambias los anchos de boquilla reales en la configuración de su impresora para cada uno de los extrusores, vas a tener extrusiones del mismo ancho que todas las demás. En realidad, no me di cuenta de esto hasta bien entrado en la producción de este video, después de haber hecho sinceramente muchas impresiones experimentales, pero al final funcionó y descubrí otra funcionalidad interesante de los diferentes tamaños de boquilla. Así que supongo que todo está bien. En todo caso, la lección es clara. Si vas a jugar con estas características experimentales, primero es mejor usar Prusa Slicer por ahora. Y segundo, no solo debes cambiar el ancho de la boquilla para cada uno de los extrusores, sino también asegurarte de marcar esa casilla de cálculo automático de ancho para que realmente, ya sabes, use extrusiones más gruesas o, alerta de spoiler, más delgadas para los anchos de línea reales. Otro consejo profesional aquí que sí quiero compartir porque esto me costó bastantes horas antes de darme cuenta. También quieres asegurarte de que cualquier parte que quieras que obedezca a los diferentes extrusores que estableces para diferentes tipos de línea esté configurada para imprimir como el filamento o herramienta predeterminados. Y luego puedes cambiar cuál es el predeterminado para las paredes si quieres que las paredes estén en ese extrusor. Si configuras manualmente el objeto para hacer otro extrusor, por ejemplo, tienes diferentes objetos en la cama y configuras cada uno a un color diferente y extrusor diferente, entonces todo ese objeto estará en ese extrusor, incluyendo el relleno. En resumen, no se respetarán las reglas. Es confuso. ¿Qué es el extrusor predeterminado? Pero estamos en la vanguardia aquí. Y solo una última nota, porque sí quiero hacer esto. Recurso educativo para las personas que quieren experimentar en mi camino. Todavía hay algunas cosas que no he podido descifrar o que aún no están completamente funcionales. Por ejemplo, cuando pintas una cierta parte o área de un modelo, por alguna razón, la lógica de imprimir solo el relleno con un extrusor se ignora automáticamente para esa parte específica. Y el relleno se imprime entonces en esa área con el mismo color, las mismas configuraciones y el mismo ancho de boquilla. No sé si eso es un error o simplemente algo que aún no han incorporado o descubierto cómo tener en cuenta, pero sí, ten eso en consideración. De acuerdo. Entonces eso es todo lo técnico de cómo configurarlo realmente. ¿Por qué no avanzamos y cargamos algunas boquillas de diferentes tamaños y probamos algunas aplicaciones prácticas? ¿Lo hacemos? Recientemente me he sumergido en el agujero de conejo de YouTube de videos de emprendedores del mundo en desarrollo que están convirtiendo los residuos de plástico en ladrillos o neumáticos en parques infantiles o cáscaras de coco en refrigeradores, y me encanta este material. Es el tipo de innovación que simplemente me llena de esperanza y optimismo sobre el futuro, que escasea últimamente. Así que la inspiración para esta aplicación en particular fue el hecho de que, como muchos de ustedes, tengo un montón de residuos de filamento, líneas de purga, excrementos y fallas de impresiones 3D de todos los colores diferentes. Y sí, fácilmente podría mezclar material negro, virgen o pigmento, o incluso tomar una mayoría de regrind negro y convertir todo eso en filamento negro, pero eso requiere insumos vírgenes o limita mi rendimiento porque estoy limitado por cuánto material negro puedo conseguir. Y eso me hizo pensar, ¿no es una lástima que compramos todo este hermoso, perfecto filamento virgen para nuestras impresoras 3D y luego desperdiciamos al menos el 40% de ello en relleno que nadie va a ver nunca? Así que, damas y caballeros, permítanme presentarles a Filamento, mi línea de filamento reciclado al 100% diseñado para ser utilizado como relleno para sus impresiones en 3D. Filamento es la salchicha de los filamentos de impresora 3D. Lo incluimos todo. Pela de seda y mate en negro, blanco, rosa y azul. Siempre que sea pela negra. Como era de esperar, el resultado final no es bonito, pero no necesita serlo. Simplemente sirve como relleno. Además, no requieres tener tu propio equipo de reciclaje para implementar esta idea. En este momento, mientras hablamos, muchos fabricantes, incluyendo Prusa, venden filamento de menor grado o reciclado de su proceso de producción por menos que sus productos perfectos. Y quiero alentar abiertamente a otros fabricantes de filamentos a tomar esta idea y correr con ella. En lugar de tirar el filamento menos que perfecto o el filamento contaminado con color que sale de la línea de extrusión cuando cambias de color, véndelo con descuento como filamento para aquellos de nosotros con impresoras de cabezal de herramientas múltiples o impresoras de múltiples boquillas.
ni siquiera les cobraré regalías. Pero hay un solo problema con esta idea. Para permitir que esta idea se amplíe e idealmente para hacerla más barata que el nuevo filamento, el filamento necesitará aprovechar estándares de producción más laxos. Esto implica una clasificación menos estricta de materiales para desechar, por ejemplo, híbridos de PLA+. Más importante aún, si estamos hablando de reciclar impresiones 3D fallidas recogidas de la comunidad, como yo hago, también significa que habrá muchos tipos de contaminación que inevitablemente vienen con el reciclaje. Virutas de metal, pequeños trozos de pegamento, partículas de polvo, etc. En otras palabras, aunque he tenido cierto éxito imprimiendo mi filamento casero con una boquilla estándar no de alto flujo de 0.4 para la mejor fiabilidad y los menores atascos, realmente quieres imprimirlo con una boquilla de 0.6 milímetros o incluso más alta. Y tienes que mantenerte alejado de cualquiera de las boquillas CHT o soluciones de alto flujo debido a los atascos. Ahora, eso no significa que realmente necesites extruir líneas de 0.6 milímetros, aunque puedes hacerlo si quieres. Lo creas o no, todavía puedes usar los mismos anchos de línea en tus perfiles de 0.4 milímetros con una boquilla de 0.6 milímetros. O como descubrí accidentalmente cuando olvidé marcar esa casilla de la que hablamos antes, con una boquilla de 0.8 milímetros. Para probar esto, intenté imprimir las superficies internas y externas de este bote de basura con el hermoso PLA Mate Panchroma de Virgin Polymaker, uno de mis filamentos favoritos. Pero en lugar de desperdiciar buen material en el relleno real, imprimí esa parte de la impresión con filamento en una boquilla de diamante E3D de 0.6 milímetros que no se obstruyó ni se dañó si pasaba algún residuo metálico a través de ella. Y además de ahorrar filamento virgen, esto tiene otro beneficio adicional. El PLA mate es notoriamente débil, especialmente en lo que respecta a la adhesión de las capas. Normalmente no me atrevería a imprimir algo con una pared tan delgada con PLA mate, especialmente no con un solo perímetro de 0.4 milímetros en el interior y exterior. Pero debido a que mi filamento está hecho de una mezcla de diferentes materiales, incluyendo mezclas de PLA mucho más fuertes, obtengo mucha resistencia del relleno real. Sin mencionar que obtengo este patrón muy genial que se filtra a través de las paredes ultra delgadas de 0.4 milímetros. Incluso puedo elegir diferentes patrones de superficie en las paredes cambiando el tipo de relleno que uso. ¿No es bastante genial? Ahora, en toda justicia elegí imprimir una torre principal en este caso, lo que creo que desperdició como 140 gramos de material porque pensé, ¿por qué no? Puedo reciclar eso en más filamento, pero también puedes usar otro objeto como una torre de limpieza o eliminarlo por completo con la prusa XL, siempre y cuando tu filamento esté correctamente secado y ajustado. Así que este éxito y emoción realmente me pusieron a pensar. Si puedo usar una boquilla más grande para imprimir materiales que normalmente se obstruyen debido a la contaminación, me pregunto si una boquilla más grande y de mayor flujo también me permitiría imprimir materiales que se obstruyen debido a las propiedades reales del material en sí. Por ejemplo, de mi video de zapatos impresos en 3D, tengo un par de rollos de filamentos TPE y TPU que honestamente son nada menos que imposibles de imprimir en impresoras normales. Pero realmente quería usar esos dos filamentos para hacer soportes para iPad para mis hijos porque, a diferencia de los TPU normales, proporcionan mucha fricción cuando se presionan contra superficies lisas, lo que con suerte evitará que mis hijos empujen el iPad fuera del borde de la mesa cuando están hablando con la abuela y el abuelo en FaceTime. Pero por más que lo intenté, literalmente nada funcionó. Incluso en el Nextruder, que normalmente hace un gran trabajo imprimiendo tus TPU estándar, no tuve suerte. Inevitablemente, después de extruir algunos metros de filamento, este se enrolló en el engranaje del extrusor y quedó completamente atascado en el ensamblaje del extrusor. Créeme, lo intenté todo, pero nada funcionó con estos dos filamentos. Entonces me golpeó la realidad. ¿Y si el problema no es solo la flexibilidad del material en sí, sino más bien la contrapresión? Así que esto es lo que hice. Cambié una cabeza de herramienta en la prusa XL a una boquilla de alto flujo Obsidian E3D de 0.8 milímetros, lo que debería darme un flujo dramáticamente mejorado. Cargué otra cabeza de herramienta que estaba en una boquilla estándar de 0.4 milímetros con PTG, ya que PTG y TPU se unen bastante bien.
Luego corté todo normalmente, en parte porque, una vez más, aún no había descubierto cómo hacer que la cortadora extruyera líneas de 0.8 milímetros en solo un extrusor, pero también porque quería que los detalles fueran nítidos en estos hexágonos. Y para mi sorpresa, en realidad funcionó increíblemente con ambos filamentos. Ahora ignora estos problemas de calidad de impresión. Tuve el filamento enganchado unas cuantas veces en algo en el estante. Y como puedes ver, en uno de ellos todavía necesito reducir aún más la velocidad para las extrusiones de ancho de línea. Pero tío, esto es una locura. Desde literalmente atascar el cabezal de impresión en el primer minuto de imprimir estos materiales hasta terminar completamente una impresión de más de 8 horas sin prácticamente ningún problema. Y todo lo que tuve que hacer fue cambiar a una boquilla más grande de mayor flujo. Genio. Casi tan genial como lo otro que descubrí haciendo esto. Verás, resolver el problema de atasco con una boquilla de 0.08 de mayor flujo está muy bien, pero todo es en vano si tu filamento es tan flojo que ni siquiera puedes cargarlo en el extrusor. Como muchas impresoras modernas, la Nextruder tiene un sensor de filamento incorporado directamente en la cabeza de la herramienta, pero eso significa que el filamento ultra flojo no se empujará y lo activará. Luego, un avance. Agarré el unidor de filamentos Sunloop y uní ese Flippy Floppy 70A TPU a un pedazo de PETG. Y boom, pude cargar el filamento fácilmente como de costumbre usando el PETG como una especie de aguja desechable y luego purgándolo antes de comenzar la impresión. Ahora, no quiero alardear aquí, pero ¿qué tan brillante es eso? Siento que ese tipo de consejo avanzado profesional al menos me ha ganado una suscripción, tal vez incluso una suscripción y un me gusta. Pero ahora sigamos probando algunas otras ideas, idealmente aquellas que realmente aprovechen diferentes anchos de línea en la rebanadora. Entonces, la aplicación clásica que la gente menciona cuando piensas en diferentes tamaños de boquilla dentro de la misma impresión es usar una boquilla menos detallada, más grande y de mayor flujo para el relleno para acelerar esa parte no visible de la impresión. Y vamos a hacer eso en solo un minuto. Pero creo que podemos hacerlo aún más interesante llevando esta idea a su extremo lógico desde ambos extremos. Verás, en lugar de combinar una boquilla de 0.8 milímetros para el relleno y luego tu boquilla estándar de 0.4 milímetros para los perímetros, ¿qué tal si usamos una boquilla aún más pequeña en el exterior para darnos las impresiones más detalladas posibles sin tener que imprimir todo con una boquilla increíblemente lenta de 0.25 milímetros? Seré sincero con ustedes, antes de este video nunca había usado una 0.4 mm, simplemente porque el tiempo que tomaría imprimir algo sustancial con una de ellas me desanimaba al instante. No soy un hombre paciente, como dicen. Pero con múltiples cabezales de herramientas podemos, en teoría, obtener lo mejor de ambos mundos. Podemos realizar la mayoría de la impresión con una boquilla estándar de 0.4 o incluso de 0.6 milímetros, dependiendo de cuán detallado necesite ser. Y luego podemos volver y agregar los detalles con un 0.25. Después de todo, he sido bastante franco sobre el hecho de que el texto impreso en 3D es realmente feo. Así que me puse a hacer algunos cálculos para ver cuánto tiempo ahorraría esto. Comparé boquillas de 0.2 milímetros para toda la impresión, boquillas de 0.4 milímetros a lo largo de la impresión y capas base de 0.4 milímetros con detalles de 0.2 milímetros. E incluso en impresiones muy pequeñas como estos códigos Quick Response super secretos que definitivamente no deberías pausar el video y escanear, las diferencias eran bastante significativas. Especialmente cuando tienes en cuenta el hecho de que necesitas agregar un perímetro adicional con una boquilla de 0.2 milímetros para obtener el mismo grosor del perímetro exterior. Y eso sin siquiera considerar el ahorro de tiempo de un cambiador de herramientas versus un multiplexor de filamento, que honestamente está fuera del alcance de este video. Además, esos ahorros de tiempo se exageran aún más si colocamos las capas base con boquillas de 0.6 milímetros. Ahora, esto puede parecer un truco, pero sé a ciencia cierta que hay toneladas de negocios en Etsy que están teniendo un éxito rotundo con productos personalizados a escala media. Por ejemplo, códigos Quick Response de Wi-Fi para mesas de restaurantes o placas de identificación para equipos deportivos. Lo que sea. Para estas personas, un producto de alta calidad que sea realmente legible es absolutamente esencial. Pero cada hora adicional de impresión que se necesita para cumplir con un pedido es dinero que están perdiendo.
Y solo mira lo que sucede cuando escalas esos ahorros de tiempo a, digamos, una placa completa de 29 códigos Quick Response. Imagina si necesitaras imprimir unos 200 para un pedido. Para este tipo de personas, mezclar tamaños de boquillas podría ser la diferencia entre necesitar una flota completa de impresoras multiplexoras con boquillas de 0.2 milímetros versus necesitar uno o dos cambiadores de herramientas con 0.6 y 0.2 para completar lotes enteros de pedidos. Pero todo esto está bien y es bueno en teoría. Lo que realmente importa al final del día es el resultado final. ¿Una boquilla de 0.25 milímetros realmente produce impresiones de mejor apariencia en estos tipos de escenarios? ¿O es que la generación de líneas de Aracne es tan buena en estos días que realmente no importa? Bueno, cambiemos a Jonathan del futuro y echemos un vistazo. Muy bien, hemos vuelto, soy unos días mayor y mucho más sabio. Básicamente, las cosas no salieron como se esperaba. Pero hice algunas investigaciones, hice un montón de investigaciones y experimentos y creo que lo descubrí. Primero, déjenme mostrarles qué estaba saliendo mal y mientras hablo, vean si pueden descubrir cuál era el problema. Entonces, en este lado pueden ver un código Quick Response que se imprimió con dos boquillas de 0.4 milímetros. El mismo tipo que usarían si usaran un multiplexor estándar que cambió el filamento, pero usó una boquilla. Aquí pueden ver la combinación de una boquilla de 0.4 milímetros para la base y una de 0.25 solo para los detalles. Incluiré los tiempos de impresión de cada uno por si los olvidaron. Y como pueden ver, tuve un problema importante con la boquilla de 0.25 milímetros y para conseguir que las capas reales se adhieran a la base. Por ejemplo, antes de descubrir cuál era el problema, intenté imprimir algunos contenedores de Gridfinity con etiquetas de texto impresas. Ahora, para hacer el efecto más pronunciado, realcé el texto, ya que la resolución solo será tan buena como el tamaño de la boquilla más grande en esa capa. Ahora, aquí puedes ver uno que utiliza el tipo de boquilla estándar de 0.4 milímetros en todo. Y aquí puedes ver dos muestras diferentes que hice con una boquilla de 0.25 milímetros. Y logré que el texto se adhiriera a la base real de la impresión, pero la calidad no es mejor que una boquilla de 0.4 milímetros. De hecho, creo que es mucho peor y hay algunos agujeros y espacios dentro del texto. Ahora requirió de mucho pensar y experimentar, pero finalmente descubrí cuál era el problema y es un momento realmente educativo para todos ustedes que quieren experimentar con esto. Entonces, como quizás sepan o no, cada tamaño de boquilla de impresión 3D tiene una altura de capa mínima y máxima posible. Ahora, generalmente el máximo es alrededor del 75 al 80% del diámetro de la boquilla. Entonces, por ejemplo, realmente solo puedes imprimir hasta una altura de 0.3 milímetros con una boquilla de 0.4 milímetros porque cualquier cosa más allá de eso y no estás extruyendo suficiente plástico para que la cuenta realmente se adhiera a la capa anterior. Estás limitado por el tipo de flujo. Ahora, te ahorraré los detalles escabrosos de exactamente lo que hice mal, pero básicamente estaba usando alturas de capa demasiado grandes, porque estaba permitiendo que el tamaño de la boquilla más grande y los perfiles dictaran las alturas de las capas, lo cual era obviamente demasiado grande para la boquilla más pequeña cuando tienes una variación tan amplia. Pero, ¿cómo solucionamos esto de verdad? Quiero decir, en realidad no puedes imprimir alturas de capa de 0.1 milímetros en una boquilla de 0.8 milímetros. Y aunque pudieras, realmente anularías todos los ahorros de tiempo de usar esa boquilla más grande. Así que esto es lo que hice. Intenta seguirme. Puede ser confuso al inicio y es un punto importante al que debí prestar más atención. En la guía web de Prusa entré y también agregué los perfiles para la boquilla de 0.2, 5 milímetros para la Prusa XL. Luego me aseguré de seleccionar esos perfiles, los perfiles de la boquilla más pequeña que quería usar para toda la impresión. Eso es importante, así que lo voy a repetir para mis pruebas admitidamente limitadas. Quieres seleccionar los perfiles para esta boquilla más pequeña, por ejemplo, el perfil de velocidad de 0.1 que solo está disponible para la preconfiguración de la impresora con boquilla de 0.25 milímetros. Para la base, en realidad pensé que había seleccionado los perfiles para esa, pero cuando volví y miré en la edición, me di cuenta de que había seleccionado el perfil de velocidad de 0.1 milímetro, que en realidad es de la configuración de la impresora con boquilla de 0.4 milímetros.
Aún así, creo que es importante seleccionar una altura de capa pequeña o posiblemente una altura de capa que está en el rango de ambas boquillas, no digamos 0.2 milímetros, que está fuera del rango para la boquilla más pequeña y que causó los problemas que estaba teniendo antes, aunque se necesita más pruebas. Luego, y creo que esto es particularmente ingenioso, utilicé la función de altura de capa variable para calcular las alturas de capa ideales, deslizándola y experimentando con diferentes niveles de calidad versus velocidad, hasta que obtuve mi altura ideal para las capas base que se iban a imprimir en la boquilla de 0.8 milímetros y las establecí en alturas de capa de 0.3 milímetros y para el resto de ellas obtuve una variación de 0.1 a 0.07. Sé que es confuso, pero básicamente obligo a la impresora a hacer diferentes alturas de capa en diferentes partes de la impresión. Ahora una nota al margen aquí. No puedes tener diferentes alturas de capa variable para diferentes objetos si quieres usar una torre de limpieza. Entonces, si quieres imprimir diferentes objetos o incluso el mismo objeto varias veces, entonces necesitarás fusionar todos los diferentes objetos en la placa de construcción en uno y luego usar el mismo mapa de altura de capa variable para todos los diferentes objetos. De acuerdo, pero ¿qué hay de modificar las herramientas o colores? Hay dos formas de hacer esto a primera vista, pero solo una funciona. Ahora podrías pensar que la forma más rápida y fácil de hacer esto sería un cambio de herramienta en la vista previa de la rebanada por encima de cierta altura. Sin embargo, como aprendí, eso no funcionará porque no aplicará esa casilla de ancho de extrusión automática, ya que todo lo que está haciendo es tomar el código G que ya cortó y cambiar qué herramienta lo ejecuta realmente. En conclusión, se obtendrán extrusiones más gruesas debido a la boquilla más grande, pero se usará una cabeza de herramienta incompatible con ellas. Entonces, en lugar de eso, lo que necesitas hacer es tomar tu objeto combinado y luego usar la función de pintura, pero pintar por altura de capa. Entonces, y solo entonces, el cortador calculará correctamente tanto las alturas de capa correctas para cada extrusora como los anchos de línea correctos. Es fácil equivocarse en esto ya que, como dije, es muy confuso. Si te pierdes algún paso, la casilla de verificación de ancho de extrusión automática, cambiando el ancho de la boquilla para cada extrusora, la altura de capa adaptativa o pintando con la extrusora correcta para cada área, no se va a cortar correctamente. Por lo tanto, te recomiendo encarecidamente que vayas a la vista previa cortada y que verifiques tanto con la opción de altura de capa seleccionada como con la opción de ancho de línea seleccionada para asegurarte de que todo está en orden. Antes de eso, verifica 3 veces con la opción seleccionada. Entonces presionas imprimir. El resultado final es sinceramente asombroso. Es mucho mejor de lo que era antes. Obviamente, este código Quick Response, que es totalmente diferente y definitivamente no deberías pausar el video y escanearlo. Estoy seguro de que puedes hacer cosas mucho más impresionantes que esto. No es tan detallado. Pero sí muestra lo posible con este pequeño truco. Aquí está el ejemplo que viste en la vista previa del cortador. Ahora que funciona correctamente, estoy listo para estirar las piernas e intentar algo un poco más avanzado. Es un segmento de un relieve más grande. La base se imprime con una boquilla de alto flujo de 0.8 milímetros y alturas de capa de 0.3 milímetros, pero los detalles de elevación se imprimen con una boquilla de 0.25 milímetros, con alturas de capa variables entre 0.1 y 0.07. Y solo mira el detalle. Y obviamente hice la parte base de esto muy delgada para ahorrar tiempo y filamentos solo para esta prueba de concepto. De nuevo, creo que definitivamente deberías habilitar la función de planchado para que esa capa superior sea mucho más limpia o simplemente agregar otra capa superior porque quizás no tenías suficientes capas superiores aquí. Pero en realidad, calculé cuánto tiempo tomarían los relieves de tamaño completo en las diversas opciones diferentes, suponiendo que vas a usar 2 colores diferentes de todos modos. Y las diferencias fueron bastante asombrosas. Y aquí, a diferencia de algunos de los otros ejemplos que voy a mostrarte, realmente creo que la capacidad de la boquilla de 0.25 milímetros con el nivel de detalle que puede proporcionar realmente produce un producto final significativamente más agradable. Pero también puedes imaginar hacer una forja de tono con esto, especialmente si quieres tener una base agradable y gruesa. Simplemente colocarías una base gruesa de 5 o incluso 10 milímetros y luego dejarías que Whiteforge haga su magia con esas capas ultra finas y las haga con una boquilla ultra pequeña de 0.25 milímetros.
Intentaré encontrar tiempo para experimentar con esto después de grabar. Aún no he caído en la madriguera del WeForge y no quiero retrasar este video más de lo que ya lo he hecho, pero veamos si podemos llevar esto un paso más allá, porque aunque tener un detalle intrincado en una capa, la superior o incluso la superior e inferior es genial y todo, una boquilla de 0.25 milímetros es capaz de mucho más. Entonces, ¿qué pasaría si imprimiéramos nuestro relleno con una boquilla de 0.8 milímetros funcionando, digamos, restos de filamento que queremos usar, pero luego para los perímetros usamos una boquilla de 0.25 milímetros para intentar obtener la mayor cantidad de detalle posible de la impresión? Por supuesto, esto significará que necesitaremos hacer un perímetro extra alrededor si queremos una resistencia comparable. Y la tasa de flujo en una boquilla de 0.25 milímetros es comprensiblemente bastante baja, pero tal vez, solo tal vez, valga la pena el tiempo adicional. Para probar esto, cargué uno de mis modelos favoritos de Eastman, este busto de Deadpool, porque tiene un nivel de detalle que realmente se adapta a la impresión en 3D de resina. También cargué el perfil estructural de 0.5 milímetros en la Prusa XL y lo modifiqué para usar 3 perímetros en lugar de 2. Elegí un relleno giroide del 10%, pero debido a las pequeñas alturas de capa y la enorme boquilla de alto flujo de 0.8 milímetros que estamos usando para el relleno, permití que Prusa Slicer calculara automáticamente la combinación óptima para las capas de relleno con un máximo del 400%, lo que debería ayudarnos a aprovechar esa boquilla y convertirla en un ahorro de tiempo real. Tal como se cortó, la impresión combinada de 0.25 y 0.8 sale en poco menos de 12 horas. Para comparar, usar una boquilla de 0.4 con un relleno de 0.8 milímetros nos da alrededor de 10 horas. Pero quizás una mejor comparación sería tu tipo de impresión estándar sin adornos. En otras palabras, usando una sola boquilla de 0.4 milímetros para el interior y el exterior sin cambios de boquilla o herramienta, 2 perímetros y una combinación de capa de relleno máximo del 100%. Y ese escenario muy común nos lleva a 6 horas y media, justo más de la mitad del tiempo de nuestra combinación de 0.25 y 0.8 milímetros. Pero también es la mitad de la calidad y el detalle. Para averiguarlo, imprimí ambos. Aquí está Jonathan para compartir los resultados contigo. Y he regresado, pero una vez más, las cosas no salieron exactamente como se planeó, al menos inicialmente. Así que aquí creo que puedes ver la versión estándar de la boquilla de 0.4 milímetros, todo impreso con alturas de capa de 0.15 milímetros. Pero con la misma boquilla y herramienta para toda la impresión, y aquí está mi primer intento con una boquilla de 0.8 milímetros para el relleno, con múltiples perímetros de 0.25 para el perímetro exterior. Obviamente esto no salió tan bien, y puedes ver aquí que hay una cantidad de sangrado, pero me di cuenta más tarde que esto se debía tanto a que el filamento interno no estaba adecuadamente secado. Y probablemente yo usando un perfil que no estaba perfectamente ajustado para el PLA mate interno. Solo para estar seguro, volví y probé el experimento de nuevo, pero esta vez utilicé una boquilla de 0.4 milímetros en los perímetros exteriores con el mismo 0.8 en el interior, pero utilicé PLA Prusament y perfiles PLA Prusament tanto en el interior como en el exterior. Y puedes ver que, excepto por una pequeña área con sangrado, salió muy bien. Dicho esto, si comparas la versión de la carcasa exterior de 1 milímetro con cualquiera de las versiones de la carcasa exterior de 0.4, honestamente no ves más detalle con la de 0.25 milímetros. Esto se debe a que los detalles en este modelo en particular son demasiado pequeños incluso para una boquilla de 0.25 o porque la generación de líneas de Aracne ha hecho que las boquillas de 0.4 milímetros sean igual de capaces de producir la misma cantidad de detalle. Ahora, creo que probablemente hay muchos modelos intermedios por ahí con detalles de tamaño medio que se mostrarán mucho mejor en una boquilla de 0.25 milímetros que en la de 0.4. Aunque aquí, una vez más, voy a intentar y dedicar un poco más de tiempo a experimentar con esto después de grabar esto y espero estar mostrando algunos de mis resultados en algunos cortos de YouTube próximamente. Suscríbete para ver todos esos videos. Bien, este video se está haciendo realmente largo y probablemente debería terminarlo. Sin embargo, tengo un par de otras ideas que creo que podrían ser muy interesantes, pero que no llegaron a este video.
Primero, creo que podría ser realmente genial experimentar con el uso de anchos de línea de 0.25 milímetros para soportes para reducir tanto el desperdicio de filamento como los artefactos de superficie en impresiones donde los soportes son necesarios. En segundo lugar, creo que sería muy interesante ver si podemos combinar filamentos de fibra de carbono costosos para las carcasas exteriores con filamentos de menor costo como PLA o incluso nylon simple para el relleno. Sé que Stefan, de Control Numérico por Computadora Kitchen, ha realizado algunos experimentos que han demostrado que el relleno es mucho menos importante que los perímetros cuando se trata de la resistencia real de la pieza, pero me pregunto si eso también se aplica cuando estamos hablando de ambas partes y materiales que necesitan ser capaces de resistir altas temperaturas. Y, en conclusión, quiero transmitirles todo eso. ¿Cuáles son algunos usos y aplicaciones que puedes imaginar para aprovechar esta nueva capacidad experimental? Tanto yo como la gente de Prusa queremos que este video sirva como una especie de introducción, una forma de crear conciencia sobre esta nueva capacidad. Pero como siempre, estamos buscando la creatividad colectiva de la comunidad de impresión 3D para descubrir los mejores usos posibles para ello. Así que espero ver a todos ustedes en los comentarios, donde estoy seguro de que habrá algunas verdaderas joyas en las que no he pensado. Eso es todo por esta semana, pero nos vemos en la próxima capa.